Bueno, vamos a ir comenzando con la entrevista de hoy, porque ya... Bueno, comenzamos con la entrevista de Foco a Foco de hoy. Hoy venimos a hablar de los trastornos de la conducta alimentaria y bueno, nos acompaña una persona para mí muy especial. Ella es Miriam Pitarch, es psicóloga general sanitaria, actualmente formándose en trastornos de la conducta alimentaria y trabajando en el hospital de día del centro TITCA. Además, está llevando a cabo una investigación acerca de la ortorexia nerviosa, un concepto muy a la orden del día que viene, bueno, que más adelante nos hablará un poco más y conoceremos más acerca de él y daremos respuesta a todas las preguntas que nos habéis mandado. No me quiero extender mucho más porque tenemos muchas preguntas y no me quiero dejar ninguna, así que voy a dar paso a la verdadera protagonista de hoy, Miriam. Hola, Hola, ¿qué hola. tal? Bien, ¿tú? Pues bien, muy bien. Bueno, antes de nada, quería darte las gracias de parte de todo el equipo de Sicara porque hoy estés aquí con nosotros y nosotras y porque, pues, jolín, bueno, Miriam es fue compañera de la carrera de la gran mayoría del equipo de Sicara y, bueno, es muy satisfactorio para mí ver cómo cada uno, pues, hemos ido por nuestro camino a nivel profesional especializándonos en lo que nos apasiona y bueno, tú eres un ejemplo del trastorno de conducta alimentaria del crecimiento a nivel profesional que estás teniendo. Así que muchas gracias por estar con nosotros y yo no me quiero enrollar mucho porque tenemos muchas preguntas. Así que cuando quieras, empezamos. Bueno, primero agradeceros por haber contado conmigo. La verdad es que me hace especial ilusión estar hoy aquí. Además, como lo que has comentado, ¿no? Que al final nos hemos estado formando juntos y volver a reencontrarnos en algo así tan especial, pues me hace, la verdad, de bastante ilusión. Bueno, para comenzar, antes de nada, me gustaría que nos dieras unos conceptos clave o básicos para que podamos diferenciar sobre lo que vamos a venir hablando a lo largo de toda la entrevista, que son la problemática de los trastornos de conducta alimentaria. ¿Nos podrías hablar sobre las principales diferencias entre anorexia nerviosa, bulimia nerviosa y trastorno por atracón? Sí, mira, por un lado tendríamos la anorexia nerviosa, que se suele caracterizar por un bajo peso y una distorsión en cuanto a la imagen corporal. Las personas que presentan anorexia nerviosa suelen verse con un peso mayor del que realmente tienen. A su vez, esto va acompañado de una preocupación que se relaciona tanto en cuanto a la alimentación, a su forma y a su peso corporal. Dentro de anorexia nerviosa, dentro de este término, existen como dos tipos de anorexia. Por un lado tendríamos el tipo restrictivo, en el que la persona lo que hace es restringir su ingesta alimentaria. Por ejemplo, pueden restringir determinados alimentos como algunos que son ricos en carbohidratos o ricos en grasas, o incluso realizar periodos prolongados de ayuno. Y a su vez realizar conductas deportivas caracterizadas por un exceso de deporte. Y luego, en cuanto a la anorexia nerviosa tipo purgativa, se caracterizaría por la presencia de purgas, es decir, la persona realiza ingestas y tras la ingesta puede realizar alguna conducta de compensación, ya sea un vómito autoinducido o el uso de laxantes. La principal diferencia que existiría entre estos dos es que las personas que presentan una anorexia restrictiva tienden a tener un mayor autocontrol de su propia ingesta. Por otro, las personas que tienen una anorexia tipo purgativa, este autocontrol no lo tendrían. Sería como, actuarían más desde la impulsividad. Al final, les aparece un sentimiento de impulsividad de realizar la ingesta, entonces la realizan y tras la culpabilidad que sienten, se purgan. Luego, por otro lado, tendríamos la bulimia nerviosa. Esta se caracteriza por la presencia de atracones, es decir, la persona realiza en un periodo muy corto de tiempo
una cantidad de, o sea, ingiere una gran cantidad de alimentos y tras esta ingesta aparecen sentimientos de culpabilidad y esto les lleva a realizar conductas purgativas, que serían las mismas que en la anorexia nerviosa purgativa, es decir, consumo de laxantes o vómitos autoinducidos y también deporte. Y por último tendríamos el trastorno por atracón. En este tipo de trastorno se caracteriza por la presencia de atracones, en el que la persona realiza el mismo tipo de atracón que la bulimia, pero a diferencia de la bulimia no realiza conductas compensatorias, es decir, aparece el sentimiento de culpabilidad, pero no hace nada para evitar dicho sentimiento. A nivel físico, la principal diferencia que se puede ver entre estos tres tipos de trastornos sería que en la anorexia tienden a presentar un infrapeso, es decir, su peso está por debajo de lo que cabría esperar. En bulimia suele aparecer un normopeso, el peso varía poco, por tanto es más complicado detectar este tipo de trastorno. Y por último, el trastorno por atracón tienden a presentar sobrepeso debido a la cantidad de alimentos que pueden ingerir en un mismo día. Y es cierto que algunos de estos problemas pueden derivar en otros del mismo campo, por ejemplo, anorexia nerviosa en bulimia nerviosa o trastorno por atracón. ¿Cómo podemos evitar o cómo evitar esta difusión? Sí, es cierto lo que tú comentas, que por ejemplo una persona que en un primer momento ha sido diagnosticada de una anorexia nerviosa, al tiempo puede acabar siendo diagnosticada de bulimia o de trastorno por atracón. Esto se debe a que, pese a que son trastornos diferenciados, existe como debajo de estos trastornos una serie de variables que son comunes a todos ellos. Concretamente encontramos como 4 que son los más relevantes. Por un lado, una necesidad de perfeccionismo, aparece un perfeccionismo clínico en el que la persona se establece una serie de estándares bastante elevados e intenta alcanzarlos, pero si ve que no consigue alcanzarlos, tiende a autoculpabilizarse por ello o incluso necesita como la aprobación de los demás de, mira, he hecho esto, necesito que me lo reconozcáis. Luego también aparece una baja autoestima. Ya no solo a nivel físico, sí que existe una insatisfacción corporal, pero la baja autoestima también va mucho más allá a otros aspectos, como en el ámbito educativo pueden sentirse siempre inferiores al resto, en el ámbito social también puede ocurrir esto. Luego, un problema a la hora de regular de regular las emociones. La persona presenta una serie de emociones que igual le resultan demasiado intensas, como puede ser la ansiedad. Entonces, para dejar de sentir dicha emoción, tienden como a taparla o evitarla, por ejemplo, a través de un atracón. Entonces, en vez de darle espacio, permitirse sentir esa emoción y responder en base a lo que le está diciendo la emoción, la evitan con un atracón o con una restricción. Y por último, también encontramos los problemas interpersonales, ya que debido a la enfermedad también les lleva al aislamiento social. Aparecen muchos pensamientos de tipo como autojuicios que se hacen, ¿no? Por decirlo así. Por ejemplo, pueden estar con sus amigos y estar todo el rato menospreciándose, diciendo que realmente no quieren estar con ellos, que no sirven para nada, que sus amigos no les quieren, etcétera. Entonces les lleva a aislarse. Estas cuatro variables que acabo de comentar aparecen en todos ellos. Por tanto, es muy importante que a la hora de intervenir se aborden este tipo de problemática, ya que si solo nos centramos en las variables específicas de cada trastorno y no trabajamos esto, puede ir acabando, o sea, la persona puede ir migrando de un trastorno a otro y que finalmente no salga del trastorno alimentario. Sí, porque lo cierto es que hay un alto porcentaje de personas que acaban pues compartiendo o derivando en otra problemática. Y ahora que tenemos un poco ya los conceptos principales claros y siendo conscientes de la gravedad y de la urgencia de una atención temprana ante ellos, ¿nos podrías decir cuáles son las claves para detectar las claves fundamentales para detectar un TCA, un trastorno de conducta alimentaria? Sí, por un lado sería importante, imagino que nos referimos un poco a detectar a alguien cercano de nuestro entorno. Por tanto, sería importante fijarnos un poco en su manera de alimentarse, como si esta se ha modificado, si la persona está intentando seguir un tipo de dieta
bastante estricta cuando realmente no lo necesita porque se encuentra en un peso y tiene una salud óptima. Entonces, fijarnos mucho en el tipo de alimentación que sigue. Si existe como un miedo a aumentar de peso. Al final, como no voy a consumir determinados alimentos ya que considero que son hipercalóricos, por tanto, no los voy a evitar. Un control excesivo de las calorías que ingiere al día. También la manera de vestirse, ya que debido a, puede ser, o a la inanición que mantienen, que es lo que está haciendo que baje su peso, o a determinadas zonas que no se encuentran satisfechas de su propio cuerpo, puede ser que las tiendan a tapar, aumentando el uso de prendas más anchas para dejar de que se vean esas determinadas partes de su cuerpo que no quieren. Luego también otros aspectos que se puede observar es si la persona se encuentra más apática de lo normal, si tiende a cansarse más o aparecen algunos desmayos debido a la baja ingesta de alimentos que realiza. Y como parte de la población general, ¿de qué manera podemos ayudar a una persona que está pasando por algo así? A una persona normalmente cercana. Por un lado, primero me gustaría como dejar claro que un trastorno alimentario la persona no decide tenerlo. Un trastorno alimentario es como otros trastornos, porque sí que es verdad que en este tipo de trastorno existe como muchísima estigmatización de que la persona está llevando a cabo determinadas conductas porque quiere adelgazar y que cuando quiera lo puede dejar. No, realmente detrás hay mucho sufrimiento y la persona aparece, o sea, el trastorno alimentario aparece en la vida de la persona en un primer momento como para sobrevivir, para ayudarle a seguir viviendo. Una manera que se le explica mucho a los pacientes es, yo estoy pasando por un momento complicado de mi vida, hay determinadas partes de mi vida que me cuesta o me duele ver porque he podido sufrir algún bullying en la infancia, algún trauma. Entonces lo que hago, o sea, la enfermedad lo que me está ayudando es a yo centrarme y focalizar en otros aspectos que yo puedo controlar, yo puedo decir qué ingiero y qué no, cómo puedo modificar mi cuerpo, al final está bajo mi control. Entonces me focalizo en esta parte y dejo de observar aquello que realmente me duele. Entonces, lo primero y lo más fundamental es no juzgar a la persona. Realmente hay muchísimo sufrimiento detrás. Luego también validar mucho las emociones que presentan. Uno de los aspectos más importantes y que acaba afectando y acaba generando trastornos es la parte emocional. Vivimos en una sociedad en la que tapamos muchísimo las emociones y no les damos voz. Por tanto, un aspecto muy importante que podemos ayudar mucho es escuchando y preguntándole cómo estás. Y si nos dice estoy triste o tengo miedo o tengo ansiedad, validar esa emoción. Al final, esa emoción le está diciendo algo a la persona y tiene derecho a sentirla. Por tanto, por ese lado, validar muchísimo la emoción de la persona, darle el espacio y contestar en base a la emoción de qué necesitas tú en este momento o cómo te puedo ayudar yo. También evitar mucho comentario relacionado en cuanto al cuerpo, porque en un caso de anorexia, por ejemplo, cuando empieza ya en el tratamiento, la persona tiende a subir de peso. Realmente partimos de un peso enfermo, entonces está aumentando de peso para entrar en los parámetros de peso normal. Por tanto, si le decimos a una persona te veo mejor o ay, mira, se nota que estás mejor del trastorno, la persona se lo puede tomar como mira, he engordado, cuando realmente no es así. Por tanto, evitar este tipo de comentarios. También no presionar a la persona para que vaya a determinados eventos. En el proceso de tratamiento, las personas se van poco a poco exponiendo a los alimentos que les dan miedo. Por tanto, si tú fuerzas a una persona que vaya a una comida familiar o que ingiera determinado alimento, lo único que vamos a hacer es aumentar su ansiedad y que luego retroceda también en el proceso porque aparezca también el síntoma, culpabilidad y que tampoco se encuentre cómoda en el evento. Por tanto, es importante darles espacio que ella tenga la propia decisión y no obligarle, no sentirse como en un compromiso. En relación con esto y centrándome un poco más en un foco más específico de la población general, me gustaría hablar sobre la infancia y la educación. Me refiero, me gustaría preguntarte cómo pueden, de qué manera los padres pueden prevenir en sus hijos
que se llegue a desarrollar un problema de este tipo? Por un lado, primero, una de las cosas más importantes es evitar prejuzgar determinados alimentos o prohibir el consumo de determinados alimentos, porque lo único que conseguimos es que la persona empiece a sentir miedo a ese alimento por el que le pueda generar. También comentarios del tipo, si ingieres este alimento te va a ir a esta zona, cuando realmente no es así. Entonces, este tipo de comentarios pueden generar alguna distorsión cognitiva y alguna creencia que realmente no es real. Luego también, a nivel familiar, sobre todo, el tipo de apego es muy importante en la infancia. Por tanto, es importante ser conscientes de que aunque sean niños, son personas que tienen derecho a tener voz y a que su opinión se tenga en cuenta. Por tanto, atender las necesidades tanto emocionales, cognitivas como físicas que tiene la persona para que se sienta apoyada y protegida por su propia familia. También hay que evitar un poco la sobreprotección, ya que esta sobreprotección lo único que puede generar es, por un lado, miedos, porque la persona ha estado como en una burbuja durante toda su infancia y cuando empieza a enfrentarse al mundo real no sea capaz de desenvolverse de un modo adecuado. Y luego también la sobreprotección puede actuar la propia persona al ver que no tiene control de nada de su vida y que no puede decidir nada por ella misma, aliviar un poco la necesidad de control a través de la alimentación. De yo no puedo controlar o yo no puedo decidir qué hacer o con quién salir, pero sí que puedo decidir qué comer. Por tanto, pues lo focalizo por ahí. Luego también fomentar mucho la autoestima, una autoestima sana, de reforzar los puntos fuertes que tiene la persona. Y sí, es verdad, todos tenemos limitaciones, pero reforzar aquello que hace bien y aquello que se le da bien, para que vea que tiene también beneficios. Por otro lado, a proteger mucho las ingestas. Al final, el momento de comer tiene que ser un momento agradable, un momento para disfrutar con la familia, sacar temas que nos gusten a todos, de cómo te ha ido el día en un momento agradable, no evitar las discusiones en ese momento. Y algunas cosas así. También un poco el dejar de juzgar también el cuerpo, ¿no? El ideal de belleza o qué cuerpos son válidos o no. Todos los cuerpos son válidos. Y existe diversidad en cuanto a forma corporal, de nadie es mejor ni peor por ser diferente. Me gustaría destacar la importancia de trabajar ya desde bien temprano, que al final, pues bueno, la base es la educación en la que nos encontramos en nuestra infancia y bueno, pues ese trabajo que ya nos llevamos por delante. Una de las preguntas que nos han hecho y que personalmente me parece muy interesante es, ¿se puede llegar a recuperar al 100% una persona que padece un trastorno de conducta alimentaria? Sí, a ver, Alimentario. también existe mucha creencia errónea en cuanto a que una persona con un trastorno alimentario siempre va a tener un trastorno alimentario y no tiene por qué ser así. Si se trabaja de un modo correcto, la persona da todo de sí y se dedica a cuidarse y tiene un buen trabajo en cuanto a nivel terapéutico, siguiendo un tratamiento interdisciplinar. Al final, como los trastornos alimentarios se tratan a nivel nutricional, psicológico y psiquiátrico. Entonces, siempre que se obtenga un buen tratamiento, la persona se abra a los terapeutas y cuente sus problemas, sus traumas y decida curarse y quiera curarse, se puede llegar a curar. También es importante y quiero destacar que al fin y al cabo el trastorno alimentario también tenemos que aceptar que nos ha tocado y lo hemos tenido. Este trastorno nos ha acompañado durante un periodo de nuestra vida, pero no tiene por qué acompañarnos siempre. Y es un periodo complicado, es un tratamiento con muchas subidas y bajadas, pero también tras el tratamiento obtienes muchísimos aprendizajes. Yo he visto al salir del centro a pacientes que eran como otra persona después de todo el tratamiento. Y luego también hacer como así un poco de comparación. Una persona que ha tenido un problema con el alcohol debe ir con cuidado con el alcohol, no puede volver a tomar alcohol porque puede recaer. Pues en este caso sería también un poco parecido. Una persona con un trastorno alimentario tiene que ir cuidado
con su manera de alimentarse, con el prohibirse determinados alimentos y el para qué está haciendo determinada conducta deportiva o hoy no consumo esto. Totalmente. Me gustaría ir un poco más allá de los términos que oficialmente se consideran un trastorno como tal. Y me gustaría que nos hablases de un término que ya he mencionado en tu presentación, acerca del que estás haciendo una investigación y que me parece que está muy a la orden del día, que es la ortorexia nerviosa. ¿Nos podrías hablar un poco sobre este concepto y cuáles son los límites de lo normal y ya lo problemático? Sí. Por un lado se suele escuchar como ortorexia y realmente dentro de la ortorexia encontramos como dos términos diferenciados. Por un lado tenemos la ortorexia saludable, que sería me preocupo por mi alimentación al igual que me preocupo por otros tipos de, o sea, otros aspectos de mi vida, ya sean las relaciones sociales, el ámbito laboral, el familiar, etcétera. Entonces, en este caso, la persona se preocupa por llevar un estilo de alimentación saludable, pero no lo hace porque le genera un malestar. Y luego tendríamos la ortorexia nerviosa, en el que la persona se preocupa de una manera excesiva por la alimentación. Y detrás de todo esto hay como un malestar. La persona, si no cumple su concepto de dieta saludable o sale de ella, empieza a sentir una sensación de malestar, le genera ansiedad y luego se tiende a culpabilizar. Y esto lo que le lleva es como a restringir más sus ingestas. También encontramos en este tipo, en la ortorexia nerviosa, como que afecta a todos, bueno, a todos no tiene por qué afectar, pero puede afectar a otros ámbitos de la vida. Por ejemplo, yo dejo de quedar, yo evito quedar con mis amigos porque quedar con ellos e irme a comer por ahí supone ir a algún restaurante que no tiene comida saludable. Entonces, como yo no me permito comer este tipo de alimentación, dejo de comer con mis amigos y esto también favorece un poco el aislamiento social que hablábamos de antes de los trastornos alimentarios. Hablando un poco de las tendencias en la actualidad, otro movimiento que me viene a la cabeza es el real fooding. Una pregunta que nos hicieron y que me parece muy apropiada, la verdad, es ¿puede llegar a ser peligroso este patrón, este movimiento? ¿A partir de qué punto el comer bien se puede volver problemático? Sí, yo o sea, el tema del real fooding y todo esto es lo que también me incitó un poco a hacer esta investigación de ortorexia, porque realmente ahora está muy a la orden del día todo el real fooding y el comer sano y el preocuparme por la salud y por el deporte. Personalmente considero que el real fooding como tal no tiene por qué ser problemático, ya que el movimiento que promueve Carlos Ríos es comer en una mayor proporción alimentos sanos, pero no, en ningún momento te está diciendo que no ingieras ningún alimento no considerado sano. Te dice que sí que se puede ingerir este tipo de alimentos, reducirlos, pero puedes disfrutar de ellos y no te tienes por qué culpabilizar y puedes seguir quedando con tus amigos. El problema viene a que realmente detrás de la pantalla tú no sabes qué persona te puedes encontrar ni cómo le puede afectar este tipo de mensaje, ya que una persona puede empezar a sentir, o sea, puede empezar a meterse en el mundo del real fooding y empezar a sentir malestar o intentar controlar todo tanto que no se permita quedar con los amigos, no se permita ingerir algo que no es considerado sano. Por tanto, desde mi punto de vista, considero que hay que ir como un poco con cuidado en estos tipos de alimentación, ya que si yo solo me centro, o sea, si para mí me preocupo solo en mi vida, en la alimentación, intento que tener la manera de alimentarme más perfecta, quizá esté descuidando otros aspectos de mi vida, como la salud mental, ¿no? Porque realmente igual no es beneficioso a nivel físico, no es sano consumir determinados alimentos, pero a nivel social sí, vale, yo me voy a comer a un sitio de comida rápida, esa comida igual no es la más sana para mi cuerpo, pero a nivel social me está aportando muchísimos más beneficios que a nivel físico. Entonces hay que ir un poco con cuidado. Qué importante pues saber encontrar los límites y buscar un punto intermedio, ¿no? Al final.
Además del real fooding, también hay otros patrones de conducta que se vienen presentando en la actualidad, como medir todo al gramo o buscar un especialista para controlarte de lo que comes. ¿Puede llegar a considerarse esto un problema? ¿Puede haber detrás de todo esto un problema de ansiedad o de obsesión? Primero, es importante dejar claro que para saber si esto puede generar un problema, es importante conocer bien a la persona, cuál es su vida, o sea, conocer bien todos los aspectos de su vida, ya que así de primeras no podemos juzgar el por qué está haciendo ese tipo de alimentación. Y luego, por otro, también un poco conocer el para qué, ¿no? Si ese tipo de control lo está realizando porque realmente se está preocupando por su salud, porque tiene algún problema de hipertensión, de azúcar o algo, o es para controlar porque no puede controlar otros aspectos de su vida. En el momento en el que la persona lo hace para evitar tener malestar o para evitar sentir determinadas emociones que siente cuando deja de realizar este tipo de conductas, es cuando empezamos a hablar de patología, ¿no? De yo me estoy centrando en esto, funcionaría como la ortorexia o otros trastornos alimentarios realmente. Yo me estoy centrando en esto porque tengo otros problemas de mi vida que me duele mirar. Entonces, como necesito controlar y lo único que puedo controlar es qué como y qué dejo de comer o qué deporte hago y cuánto lo hago a la semana, me centro en eso y solo focalizo en eso. Entonces, cuando ocurre esto y le genera malestar o ansiedad si no lo cumple, es cuando realmente puede haber ahí una parte patológica. Y ya para terminar, me gustaría acabar hablando sobre uno de los temas que nos han preguntado y que, bueno, que hay que hablar sobre él. ¿Qué papel juega en toda esta problemática los medios de comunicación, la influencia social, las redes sociales? Bueno, ¿qué papel juega esto en los trastornos de la conducta alimentaria? La verdad es que todo el mundo, todo este mundo de los medios de comunicación, las redes sociales, ahora el mundo de los influencers, tiene un papel muy importante en este tipo de trastorno, ya que nos están como imponiendo una serie y unos cánones de belleza que en muchas ocasiones son muy difíciles de alcanzar, ¿no? Porque determinados cuerpos, por mucha deporte o mucha alimentación que hagamos, no los vamos a conseguir, porque es genético. Por tanto, hay que ir también con mucho cuidado y también tener claro que detrás de todo esto realmente no es la realidad que nos muestran, ¿no? Hay mucha edición de fotos, hay muchas posturas que intentan enseñar determinados cuerpos que no son los que realmente la persona tiene. Entonces, una de las cosas que considero que es más importante para evitar un poco esta insatisfacción corporal o esta problemática que nos puede crear las redes sociales es tener una serie de ideales de belleza sanos. Es decir, empezar a seguir o tener determinados personas en Instagram o en la red que sea que tengan una manera de alimentarse sana, una manera de hacer deporte saludable y un cuerpo sano, un cuerpo real, un cuerpo que podríamos alcanzar o que es igual que el que podría ser el tuyo o el de tu madre. Entonces, es importante para evitar la insatisfacción corporal esto, crear un ideal de belleza real, ya que la insatisfacción corporal surge porque se encuentra en la diferencia de mi yo real y mi yo ideal. Es decir, mi yo real sería el físico que yo tengo en este momento y el yo ideal sería el que yo quiero alcanzar. Por tanto, si yo tengo este físico y mi ideal de belleza es este, no voy a sentir tanta insatisfacción y no voy a tener tanto malestar, ni voy a intentar realizar tantas conductas restrictivas o de deporte intenso. Y luego también, por otro lado, el tipo o sea, es importante, aparte de establecer el ideal de belleza, tener en cuenta qué tipo de famosos o qué tipo de influencers seguimos. ¿Realmente a mí ver este tipo de publicación me está haciendo bien o me está haciendo daño? Yo tras ver estas publicaciones, estas fotografías, ¿qué siento? ¿Me siento mejor? ¿Me siento peor a nivel físico? Entonces, si realmente tras ver este tipo de fotografías
yo me autocastigo o me juzgo más por mi cuerpo, quizá la manera más sana de paliar un poco esta sensación sería dejar de seguir a este tipo de influencers para protegernos y Qué al final impor- autocuidarnos. Totalmente. Iba a decir que me parece que qué importante lograr visibilizar, cuidar y concienciar de la gravedad que puede llegar a tener esta problemática y del sufrimiento que hay detrás de todas las personas que llegan a desarrollar un trastorno de este tipo, que me parece, vamos. Bueno, por mí doy por terminadas las preguntas. Me ha encantado escucharte. De parte de todo el equipo de Sicara, vuelvo a darte las gracias. Estamos encantados y es un placer para todo el equipo tenerte aquí y poder aprender un poco más sobre este campo tan importante, imprescindible e interesante. Así que te mando un abrazo enorme, Miriam, y espero verte pronto. Muchas gracias. La verdad es que ha sido un placer. Ya sabes que me encanta hablar de este tema. Disfruto mucho hablando de trastornos de la alimentación y más colaborando con vosotros y teniéndote a ti de entrevistadora. Así que espero verte pronto y muchas gracias. Un beso. Besos. Bueno, antes de cerrar el directo, recuerdo que el próximo 19 de abril tenemos el placer de hablar con Andrés Cuartero sobre emergencias y catástrofes. Así que os recomiendo que estéis aquí con todos nosotros y nosotras de vuelta. Y bueno, esto es todo por hoy. Una vez más, os agradecemos de corazón que estéis todas esas personas detrás de la pantalla. Sabéis que sin vosotros y vosotras esto no sería posible, así que os mando un abrazo enorme a todas y todos y bueno, nos vemos en la próxima entrevista de Foco a Foco. Hasta luego.